Listo, ahí estamos. Bien. Entonces, tío, antes de comenzar a revisar la guía, vamos a ampliar un resumen de los conceptos que vamos a trabajar, que se entran en esta guía, que corresponden a los de torque. No sé si ahí sí se ve bien. Los ven al derecho, ¿cierto, chiquillos? Lo ven en revés. ¿Se ven las letras al derecho o al revés? Yo las veo al revés. No sé si ustedes las ven al derecho. ¿Pueden ahí confirmar, chiquillos, por favor? Si no, para arreglar eso en la cámara. Ya, gracias, Daniel. Es que yo las veo al revés, entonces pensé que ustedes también. Bien, chiquillos, estos son los conceptos que entran en la guía, que es solamente, que es lo último, aparte de lo de fuerza centrípeta y centrífuga, pero con respecto a la última clase, recordar lo que era el torque, que era la medida de cuánto podíamos hacer rotar un objeto, donde lo determinábamos por la fuerza aplicada y el brazo de palanca que generábamos, es decir, la fuerza aplicada por la distancia que hay desde el pivote del punto de apoyo hasta el lugar donde aplicamos la fuerza. Recordar los sentidos del torque, chiquillos, que no se definen por el sentido de la fuerza, sino que más bien se definen a partir del sentido de rotación que va a tener el objeto luego de aplicada la fuerza. En este sentido, el sentido positivo va a ser si el objeto gira en contra de las manecillas del reloj y negativo si gira a favor de las manecillas del reloj. Recordad, chiquillos, que hay otra expresión para el torque, que no la anoté ahí, que si nos dan el peso, si tenemos el peso del objeto, el torque queda dado por la masa, por la gravedad, por el brazo. Es decir, si colocamos un objeto sobre este, que tiene una cierta masa, el torque de él va a ser fuerza de gravedad por el brazo. Entonces sería masa por gravedad por el brazo. Y recordar que la condición de equilibrio rotacional, chiquillos, se alcanza cuando la suma de los torques presentes es igual a 0. Eso es la condición de equilibrio. Cualquier otra suma de torques que nos dé distinto ese valor, inmediatamente nos lleva a que el torque es distinto de 0. Así que cualquier suma que sea distinta de 0 nos hace que el cuerpo esté en rotación, girando a favor o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ese es el resumen de la última clase, para que quede clarito. Y por otro lado, chiquillos, por otro lado, lo otro que entra en la guía, que también va a estar ahí, es lo de fuerza centrípeta. Los conceptos de fuerza centrípeta también entran, y que se resumen, chiquillos, simplemente en recordar que la fuerza centrípeta era masa por aceleración centrípeta, y que teníamos dos versiones para ella. Si teníamos la versión angular, sabiendo la aceleración centrípeta como aceleración angular, o velocidad angular, o bien si conocíamos la aceleración tangencial, es decir, teníamos estas tres versiones para la fuerza centrípeta. Si conocíamos la aceleración centrípeta como dato, si nos daban no la teníamos, pero nos daban el radio y la velocidad angular, o bien si nos daban el radio y la velocidad tangencial. Cualquiera de ellas son formas para determinar la fuerza centrípeta, y que va a depender obviamente de los datos, pero todas siempre medidas en newton. Así que eso tiene que estar ahí. Y lo demás, chiquillos, solamente reforzar los otros conceptos anteriores, donde veíamos, por ejemplo, lo que era la velocidad angular, la velocidad tangencial, recordar cómo se definía, y también, por ejemplo, lo de los RPM y las vueltas por minuto, que eso también lo habíamos visto antes, que recordemos que una revolución por minuto equivalía a 2 pi partido por 60 en radianes partido por segundo. Recordemos esa transformación, chicos, no se nos vaya a olvidar que un RPM son 2 pi partido por 60 radianes segundo. También es una relación que debemos tener súper presente a la hora de resolver los ejercicios que nos puedan aparecer ahí de fuerza centrípeta. Así que volvemos a la guía ahora sí, y vamos a revisarla. Ahí está. Ahí estamos. Dice, bien, acá va a aparecerles pronto la segunda parte ya de dinámica circular, que corresponde a esta segunda parte de la guía. De esta manera, chiquillos, son 7 preguntas, de las cuales son 4 de fuerza centrípeta,
Y las últimas 3 son de equilibrio rotacional con torque y todo lo que acabamos de reforzar. Así que vamos a ir revisándolas una por una para que no quede ninguna duda con alguna de estas preguntas. Dice, y me di cuenta que había un detalle que no acuerdo quién fue, creo que el Tommy fue el que me lo hizo notar, en la pregunta 2, así que lo vamos a arreglar. Dice, un automóvil de masa de 2.200 kilogramos de masa toma una curva de 30 metros de radio a una velocidad de 9,1 metros por partido segundo. Calcule la fuerza centrípeta y simplemente reemplazar los datos, fijarnos en las unidades para saber cuál es. Como metros por segundo, recordamos si es tangencial o angular, ahí lo definimos. La segunda, un cuerpo de 250 gramos gira en un plano horizontal a la velocidad v, y ahí faltaba un dato. Esa era radian segundo, por si acaso. Si no nos dicen cuál es, lo vamos a sacar por la unidad. Entonces, ahí faltaba el dato, chiquillos, lo voy a, no, me percaté recién ayer, no me había fijado, entonces, ahí la pregunta 2, faltaba cuál unidad era radian segundo. No lleva pip, significa que ya estaba incluido en el dato, pero en esos chiquillos era radian segundo la unidad que faltaba. Si el radio de giro mide 80 centímetros, calcula la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta en cada caso. En este caso, digo. Chiquillos, ojo, no es llegar a calcular. Fíjense que estamos trabajando en gramos y en centímetros. Por ende, hay que realizar las transformaciones correspondientes a las unidades oficiales del sistema internacional que siempre hemos ocupado, ¿sí? Que recuerden que deben saber que para transformar de gramos a kilos debemos dividir por 1000, y para transformar de centímetros a metros dividir por 100. Entonces no pueden, si hay alguna unidad que no esté ni en kilos ni en metros, deben necesariamente transformarla y llevarla de vuelta a la unidad original, a lo que corresponde ahí ocupar. Así que importante ahí, chiquillos, que cambien, hagan esa transformación de unidades como lo hemos aprendido en años anteriores, cómo se transforman ahí de centímetros a metros y de metros a centímetros. Recuerden, multiplicando por, dividiendo por 1000, o en el otro caso dividiendo por 100, si es para de centímetros a metros. Chiquillos, lo mismo para la 3. Fíjense que también tenemos ahí centímetros, girar una cuerda, mediante una cuerda de 80 centímetros se hace girar un cuerpo de 250 gramos a 120 revoluciones por minuto. Determine la aceleración centrípeta que experimenta la piedra y la fuerza centrípeta que tiene que ejercer la cuerda sobre la piedra para mantenerla en órbita. Si se dan cuenta, no nos dan ningún dato directo. Debemos buscar el radio, pasándolo a metros, la masa del cuerpo que está girando, en este caso la piedra, pasarlas a kilogramos, y nos da la velocidad angular, pero en revoluciones por minuto. Es decir, debemos transformar esas revoluciones por minuto a radian segundo con la regla de conversión que les mostré hace un rato, y así vamos a poder obtener la velocidad angular en la unidad que corresponde. Recuerden que siempre debemos verificar que tengamos todo en las unidades correspondientes. No es llegar y despejar tal cual. No, tampoco es tan directo, por así decirlo. Así que mucho ojo ahí. Entonces, en la pregunta 3, porque ninguna de las unidades que nos muestran están en las unidades que corresponden. O sea, hay que hacer una triple transformación de unidades ahí, tanto del largo, de la masa y de la velocidad angular, que no están en sus unidades del sistema internacional. Es decir, hay que hacer esta transformación para poder ahí llegar a la que nos sirve en este caso. Así que importante ahí hacer ese cambio para que no se nos vaya a pasar ese detallito. Y la pregunta 4, que es la última pregunta de movimiento de fuerza centímetra, perdón, dice: un cuerpo rota con un radio igual a 18 centímetros, ejerciendo una fuerza centrípeta igual a 25 newton. Si el cuerpo posee una masa de 7,8 kilogramos, determine la velocidad angular que adquiere y la velocidad tangencial que posee. Es decir, nos dan, si lo vemos acá en la expresión matemática, ahí está, nos dan, por ejemplo, nos dan la fuerza, la masa y el radio. Está acá. Pero nos falta la velocidad angular o la tangencial, que está acá.
Entonces, debemos, por separado, para la A y la B, despejar tanto velocidades angulares como velocidades tangenciales. Simplemente, primero que todo, verificamos que los datos estén en las unidades correspondientes. Parece que ahí en la 4 hay uno que no lo está. Ahí pueden ustedes pillarlo después. Y con eso, ustedes después despejan, colocan las expresiones y despejan ahí la expresión matemática que corresponde en cada caso. Entonces, vemos la masa del objeto, que la tenemos. Me avisan, chicos, si se está escuchando bien, que dice que tengo conexión inestable. A mí me avisan. Tenemos el radio de giro y tenemos también la fuerza centrípeta que corresponde en ese caso. Así que ahí tenemos las dos expresiones de fuerza centrípeta, cada una nos va a servir para determinar la velocidad angular y tangencial en cada uno de ellos. Así que es importante ahí revisarlo y determinarlo de buena manera. Bien, esas 4 primeras preguntas, chiquillos, tienen que ver con lo que es la fuerza centrípeta, o sea, la materia anterior, que no la teníamos determinada, digo, revisada, así que ahora vamos a pasar a ver las últimas 5, 6 y 7, preguntas 5, 6 y 7, que nos van a servir ahí para repasar lo que es torque y equilibrio rotacional. Dice, la pregunta 5. Una barra homogénea de 10 metros está pivotada justo en el medio de su largo. Determina el módulo del torque, o sea, el valor del torque sobre ella debido a las fuerzas a las que está sometida mostradas en la figura. Entonces, el pivote está justo en la mitad de esta barra de 10 metros, es decir, está 5 y 5. Dice que entonces está en el extremo, es decir, de aquí a acá, a la fuerza de 5 metros hay de 5 newtons y 5 metros, y aquí dice que desde el pivote a la fuerza de 12 hay 2 metros. Entonces tenemos la fuerza y el radio para la distancia al pivote. Entonces podemos ahí determinar el torque de cada caso y obviamente tenemos que fijarnos por separado hacia dónde van a girar, imaginando el sentido de giro, así podemos saber cuál de los dos era un torque positivo y cuál de los dos era un torque negativo. Entonces ahí podemos determinar el sentido positivo o negativo del torque, y como nos piden el torque resultante, que es el torque total, sumamos los torques por separado respetando los signos y vamos a saber cuánto es el torque final que vamos a tener en esa situación. Así que es importante ahí verlo y analizarlo de esa manera. Lo mismo para la pregunta número 6. En la figura hay un bloque ubicado sobre una barra y se muestra además una fuerza de 12 newton y las distancias respecto al pivote se indican entre paréntesis. Es decir, tenemos una fuerza de 12 newton a 2 metros del pivote, igual que la anterior, y tenemos un cuerpo de 2 kilogramos de masa a 3 metros del pivote. Entonces, tenemos que nuevamente hacer lo de antes, sacar el torque por la fuerza de un lado y por el otro lado el torque que haría la masa de 2 kilogramos. Ojo, que recuerden que como aquí tenemos una masa, tendríamos que aplicar el torque con la otra expresión, porque aquí quien hace la fuerza, que generaría el torque, es la masa de 2 kilogramos, es decir, es el peso del cuerpo el que haría el torque aquí. Entonces, por una parte, aquí tenemos el torque directo, el torque, perdón, me quedó mal hecho, ahí está, nos arreglamos al tiro. Aquí tenemos el torque directo, y acá tenemos el torque por el peso, porque en este caso es el peso del objeto el que está haciendo la fuerza para que esta barra rígida haga su rotación. Así que es importante ahí analizarlo y marcar ese punto de diferencia. Bien, por otra parte, la última pregunta dice, la barra de largo 6 metros puede girar en torno a un punto O y se encuentra sometida a 2 fuerzas. ¿A qué distancia se debe aplicar a qué distancia de O se debe aplicar una fuerza de 36 newton para lograr que la barra se encuentre en equilibrio rotacional? Y acá esto lo voy a mostrar en la pizarra porque tenemos que analizarlo completamente para entender bien qué se hace aquí. Entonces,
nos están pidiendo que antes de lo voy a colocar aquí, nos están pidiendo que agreguemos una tercera fuerza de 36 newton en alguna parte. ¿Y dónde debería ir ella para que podamos ahí determinar el torque con equilibrio rotacional? Entonces, en esta situación hay que plantear lo siguiente, que la suma de todos los torques, vamos a agrandar aquí, de todos los torques, tiene que ser igual a 0. ¿Y qué torques hay? Vamos a colocarle, vamos a volver un segundo a proyectarlo. Vamos a mostrar que vamos a colocar el torque 1, que es por la fuerza de 12 newton. Tenemos el torque 2, que es por la fuerza de 39 newton. Y el torque 3, que es por la fuerza de 36 newton, que lo tenemos que sacar. Entonces, vamos a volver a agrandarlo aquí. Tendríamos que decir, ahí estamos, el torque 1 más el torque 2 más el torque 3, esos tres deben dar 0 porque estamos viendo que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, sacamos separadamente el torque 1, el 2 y el 3. Entonces, esto sería la fuerza 1 por su distancia más la fuerza 2 por su distancia más la fuerza 3 por su distancia, nos va a dar 0. Tenemos las tres. Entonces vamos viendo. La fuerza 1 es de 12 newton y estaba si lo revisamos en el ejercicio, estaba a 6 metros porque estaba todo su largo. Entonces, el largo de el pivote sería 6. Más, la fuerza 2 era de 39 newton, pero miren algo. Lo voy a volver a mostrar. ¿Dónde se está aplicando la fuerza de 39 newton, chiquillos, ahí? ¿En qué punto se está aplicando? ¿Cuánto sería? ¿Dónde está? En el punto 0, ¿cierto? En el punto en el origen. Entonces, si lo hacemos justo en el pivote, ¿esta fuerza tiene brazo? Si lo hacemos justo en el pivote, ¿la fuerza 2 tiene brazo o no? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Habría brazo o sería igual a 0 el brazo? No tendría brazo, ¿cierto? Muy bien, Aldo. Entonces, el brazo de la segunda sería igual a 0. Y la tercera fuerza, 36, por el brazo 3, que no lo conocemos. Y ahí ustedes despejan la expresión matemática. Y despejan lo que correspondería y les va a dar un valor de distancia. Entonces, si les da positiva o negativa la distancia, no se preocupen si les da positivo o negativo el valor de la distancia al pivote, porque el signo lo absorbe el torque. Entonces, por ejemplo, si les diera una distancia negativa, es porque el torque era negativo. Si el B les da positivo, es porque el torque era positivo. No se preocupen si les da positivo o negativo el torque. Concéntrense ahí, concéntrense en el resultado que les da. Si les da positivo, van a saber que el torque era positivo, y si le da negativo el brazo, es porque el torque era negativo. Así que así se hacía la pregunta número 3. La última con los 3 torques que aparecían ahí. Era un poco más larga, pero había que recordar esto, que era la condición de equilibrio rotacional, que nos decía que cuando se suman los torques, estos dan igual a 0. Cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional, la suma de los torques es igual a 0.
Así que, importante ahí, chiquillos, mantener ese punto de que la clave de este ejercicio era la suma de los torques era igual a 0. Así que ahí tenemos revisadas, chiquillos, todas las preguntas de esta guía. Si se dan cuenta, no eran preguntas largas de desarrollar, sino que había que tener harto detalle y fijarse bien la información que nos entregaba cada ejercicio. Así que dejo abierto, chiquillos, para que si tienen alguna pregunta con alguno de los 7 ejercicios de la guía, lo digan al tiro, o con algún concepto de lo que se está revisando en la guía, lo señalen de inmediato y así lo podemos revisar nuevamente. Tommy, profe, ¿puede ver la pregunta 5 o no? Inmediatamente, dice. Una barra, vamos a volver, vamos a agrandar un poquito más. Ahí está. Dice, una barra homogénea de 10 metros está pivotada justo en la mitad de su largo. Determine el módulo del torque sobre ella debido a las fuerzas a las que está sometida, mostrada en la figura. Entonces, ¿qué dice aquí? Tenemos una barra de 10 metros que está con su pivote justo al medio, es decir, que de aquí está dividido 5 y 5. Y tenemos una fuerza que está, nos dicen que la fuerza de 12 newton está a 2 metros del pivote y que la otra está en el otro extremo. Y como ya lo acabamos de ver, como el pivote está a la mitad, la barra de 10 metros divide 5 y 5, es decir, la distancia al segundo caso sería de 5 metros. O sea, la distancia a la segunda fuerza sería de 5 metros. Entonces, nos piden el torque resultante, es decir, sacar el torque por esta barra y el torque por esta fuerza, por esta fuerza y por esta fuerza. Lo sacamos por separado, nos preocupamos del sentido de giro, no se olviden que tenemos que fijarnos que el sentido de giro va a determinar para dónde se realiza el torque, es decir, para abajo, digo si es positivo o negativo, y fijanos si que por esta fuerza la barra giraría a favor o en contra de las manecillas del reloj, y por este lado, y por separado, ver si esta fuerza haría que el torque haga que la barra gire a favor o en contra de la manecilla del reloj. Sacamos los signos de cada una, luego de calcular el torque, y sumamos los dos torques y nos va a dar el torque resultante, el torque final. ¿Quedó claro ahí, Tommy? Ya, Tommy, genial. Qué bueno que haya quedado claro. De nada, Tommy. ¿Alguien más, chiquillos, que tenga alguna pregunta con respecto a los ejercicios de la guía o algún concepto en específico de esta para que la revisemos al tiro? Aparte, la 6, ya. La 6 vamos al tiro a ella. Dice, en una figura hay un bloque ubicado sobre una barra y se muestra además una fuerza de 12 newton y las distancias respecto al pivote se indican entre paréntesis. Calcule el torque neto sobre la barra de masa despreciable. Entonces, en este caso, tenemos que esa fuerza de 12 newton está a 2 metros del pivote y que este cuerpo de 2 kilogramos está a 3 metros del pivote. Entonces, realizamos lo mismo que antes. Sacamos el torque por esta y el torque por esta fuerza. Pero ojo, en este caso el torque es más directo porque lo sacamos por fuerza por el pivote al tiro, porque es una fuerza aplicada, una fuerza externa. Y en el caso del cuerpo, debemos calcular el torque por el peso del cuerpo, es decir, esa que era masa. En este caso, se me quedó pegado, ahí sí. En este caso hay que sacar el torque por el peso, porque es el peso de la figura el que lo está haciendo. Entonces sería la masa por la gravedad. No sé, mi mouse no quiere dibujar, que es la masa por la gravedad por el brazo. Entonces, fijarse bien aquí que esta no es un torque directo, o sea, no hay que multiplicar directamente los 2 por los 3 metros, sino que primero hay que sacar el torque por el peso, es decir, el peso del peso del cuerpo, es decir, su masa por su gravedad, y multiplicarlo por el brazo de la palanca.
Luego de eso vemos los sentidos del torque para cada uno, es decir, para la fuerza de la izquierda y el peso de la derecha, para dónde se moverían, si serían positiva o negativa, y luego de tenerlos, los sumamos y vamos a tener el torque total. No sé si ahí te quedó más claro, Danae, lo que hay que hacer en este ejercicio. Ya, genial, Danae. Que bueno que haya quedado claro. ¿Alguien más, chiquillos, que... profe, en la 7 me perdí con el brazo. ¿Le puedo dar una repasada? Ya, y aprovechando que no lo borré, así que podemos ahí volver a mostrarlo en la 7. Voy a dejar en miniatura el dibujito para que vayamos viendo al mismo tiempo las dos cosas. Ahí está. Entonces, nos piden, en este caso, vamos a bajar ahí está, la pregunta 7. Nos piden qué pasaría si agregamos una tercera fuerza en cualquier lugar, en el lugar desconocido, de 36 newton, y a qué distancia debería estar del pivote para que estas tres fuerzas, la de 12, la de 36 y la de 39, hagan un equilibrio rotacional, es decir, que la suma de los torques de cada de las tres dé 0. Entonces, en esta situación generaríamos tres torques, el torque por la fuerza de 12, el torque por la fuerza de 39 y el torque por la fuerza de 36, que sería la fuerza la fuerza del primero por su brazo, la fuerza del segundo por su brazo y la fuerza del tercero con su brazo. Y vemos la figura. Como la barra mide 6 metros y la fuerza de 12 está en el extremo, esta fuerza tiene un brazo de 6 newton, que está ahí. Fuerza de 12 por 6 newton de brazo. Y como va a girar así, es contrario a las medidas del reloj, entonces el torque es positivo. La fuerza de 39, ¿qué brazo tiene? Como lo dijeron delante, como la fuerza de 39 está justo en el pivote, no hay brazo. Por ende, este brazo es 0, entonces es como si no estuviera ahí, como si no tuviéramos la segunda fuerza. Mientras que la fuerza 36, desconocemos dónde está su brazo, es decir, esa sería la incógnita a resolver. Entonces, nos quedaría el 12 por 6 del brazo 1, del torque 1, y el 36 de la fuerza 3 por el brazo que conocemos. ¿Y por qué es igual a 0? Porque como queremos cumplir la condición de equilibrio rotacional, la suma de los tres torques, en este caso se redujo a 2, debe ser igual a 0. Y ahí despejamos, y como dije antes, si da positivo es porque el torque era positivo, si el brazo da negativo es porque el torque era negativo. Solo cambiaría el signo del giro. Nada más. Así que, solo ese es el detalle que tenemos que tener súper presente. ¿Quedó claro, Renato? Ahora, digo, Enzo, perdón. Había leído Renato más arriba del chat. ¿Quedó claro? Ya. De nada, Enzo, ningún problema. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chiquillos, con alguna pregunta? ¿La clase de hoy día, dices tú, Sofía? ¿Esto que estoy haciendo ahora? La puedo subir el día de la tarde sin ningún problema. Hoy día sí me comprometo, pido las disculpas, chiquillos. Tuve problemas para extraer los videos de las clases anteriores, por eso no pude subirlas a tiempo y recién las pude subir ayer. Algo, el Zoom no me dejaba exportar los videos. Así que ya, si es que el Zoom no me da problemas, exporto inmediatamente los videos y los subo el día de la tarde para que ya los tengan disponibles. Porque igual es importante para que puedan ahí repasarlo. Chiquillos, iba a avisarlo ahora en el Instagram, pero hoy día en la tarde, lo que va a haber hoy día en PTU en la tarde solamente va a ser resolver las dudas del mini ensayo, o sea, va a estar más centrado para el cuarto. Y los de tercero, que estén aquí, que están acá, que quieran hacer el mini ensayo, avisen, mándenme un mensaje por Instagram, porque ya creamos un ensayo, un segundo mini ensayo, que solo va a ser para respondido para los de tercero. Así que, si alguien quiere el link para revisar ese mini ensayo, hábleme por Instagram y yo se lo mando de inmediato.
Pero hoy día en la tarde, chiquillos, la clase de PTU va a ser solamente para resolver dudas de los ejercicios del mini ensayo. No va a haber materia. Y la próxima semana lo revisaríamos pregunta por pregunta, analizaríamos las preguntas para ver lo que hayan respondido ahí. Así que, ¿no hay más dudas, chiquillos? ¿No queda otra duda por ahí? Me parece, no, chiquillos, no veo que haya más preguntas, así que si de ser así, dejamos la clase hasta aquí. Estamos ya por casi los 40 minutos de clase, así que estamos en un tiempo bien, un tiempo prudente. Así que, chiquillos, como les decía, a los de tercero, que los que estén aquí, quienes estén interesados en realizar este mini ensayo, ya que hicimos una segunda versión del mini ensayo, pero para tercero medio, háblenme por Instagram y yo les mando el link para que puedan ahí abrirlo y descargarlo y poder trabajar con él. Y después la próxima semana revisamos las preguntas. Hoy día a la tarde solamente va a ser para resolver dudas del mini ensayo. Entonces va a ser más centrado en los de cuarto que solamente pueden que no lo hayan hecho todavía o estén trabajando en él. Así que eso. Entonces, chiquillos, si no hay más dudas, más preguntas, yo me comprometo que durante la tarde va a estar entonces esta clase. Dejamos la clase hasta aquí entonces, chiquillos. Esto ya terminamos por hoy. Esperando que estén todos súper bien. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Y eso quería decirles. Como sé que la próxima semana van a estar con lo de la evaluación formativa de lenguaje y matemáticas, nosotros vamos a seguir con materia. Pero va a ser menos denso, va a ser menos contenido, pues también pensando que van a estar con sus energías concentradas en el trabajo de esta evaluación, que es súper importante, que también les pido tanto a los de mi curso como a los del B también, que la hagan a conciencia, que la hagan, porque este instrumento es súper importante para los profesores, para ir viendo cómo ha sido su aprendizaje durante este tiempo en modalidad online. Así que también les pido que ustedes a sus respectivos cursos, en su WhatsApp, por donde puedan, chiquillos, también motivar, incentivar a los chiquillos que realicen esta evaluación, pensando en que la profe Vero, en el caso del lenguaje en el B, y la profe Romina en el A, y la profe Leila para ambos terceros, va a servir bastante la realización de que ustedes realicen esto, y los resultados también que sean obviamente a conciencia, para que puedan ver cuánto ha sido su aprendizaje durante estos meses. Así que eso, chiquillos. Por mi parte me despido, esperando que estén todos súper bien. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles en la tarde, la mañana, perdón, para que sigamos trabajando con lo que viene de equilibrio rotacional. En este caso vamos a trabajar con momento de inercia, que es lo que viene ahora. Así que cuídense mucho, chiquillos, estén todos súper bien también. Nos vemos el próximo día miércoles. Cuídense también y que estén súper, y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos, que estén bien.